Licenciada, iniciamos la conversación con usted con una pregunta. ¿Qué tanto sabemos de la aplicación de la gestión de riesgo en la planificación de asentamientos humanos y la infraestructura? El tiempo es suyo. Gracias, Gilda. Bueno, en principio, yo soy arquitecta de mi formación inicial. ¿Qué tanto sabemos sobre los asentamientos humanos? Los asentamientos humanos en Guatemala, nosotros los conocemos como asentamientos humanos en situación de pobreza. Pero el término asentamientos humanos es en cualquier lugar donde hay personas viviendo. O sea, una colonia, un barrio, un condominio es un asentamiento humano. Y poco se sabe, digamos, del efecto que puede tener a partir del lugar donde se ubica, ¿verdad? Entonces, yo voy a platicarles así muy brevemente de este tema. Este es el resultado, digamos, de un capítulo que escribimos con el ingeniero Omar Flores en su oportunidad, gracias a la invitación de la Universidad del Valle a participar del informe que se hizo sobre el conocimiento de cambio climático. Entonces, a partir de esta discusión, nosotros nos dimos cuenta que había poca información actualizada, digamos. Los datos, generalmente, la generación de la data se va quedando como muy atrasada. Como decía el licenciado Folgar, para la planificación en la gestión de riesgo, lo importante es la data, y la data en tiempo real es lo que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? Entonces, la infraestructura que ocupa este espacio primordial para que el país vaya desarrollándose y se procure su bienestar, se va dañando cada vez, ¿verdad? Y cuando se daña la infraestructura, se dañan las vías de comunicación, se va a afectar la economía de un lugar. Y en el caso de la ciudad de Guatemala, hasta 2017 más o menos, se estimaba que eran 297 asentamientos en situación de pobreza. Y ahí no estamos contando los condominios y las colonias. Entonces, solo en la ciudad de Guatemala migran diariamente 3 millones de personas al día. Los que vivimos en la periferia y nos vamos moviendo hacia el centro de la ciudad para trabajar, somos en promedio 3 millones de personas. Dada esta circunstancia excepcional que vivimos desde 2020, es posible que el número se haya reducido, pero no es significativo el cambio, ¿no? Este estudio breve que hicimos tenía como objetivo poder identificar algunas medidas que permitieran adaptar ciertas acciones de cambio climático en los asentamientos humanos. Explicar que sí existen formas de captar agua, que sí existen formas de prevenir ciertas cosas que sucedan, empezando por el lugar donde se ubican. Explicar un poco este impacto. ¿Se acuerdan ustedes de esta fotografía que ustedes ven ahí? Esto es en la zona 6, cerca de la Cuchilla, donde hicieron un paso a desnivel a muy pocos metros. Esa falla, digamos, que se dio, ese hundimiento se dio en ese lugar y está a menos de, yo me atrevería a decir, a menos de 100 metros de donde está un paso a desnivel. Entonces, ¿cómo estos eventos van a afectar la infraestructura? Porque son eventos naturales, no es que en el planeta no llueva, siempre va a llover. A veces más, a veces menos, pero esto es debido a ciertos fenómenos climáticos. Y no es que sea raro que deje de llover, lo que pasa es que a veces es más y a veces es menos. Y como decía Luis Diego, lo que sucede es que no es que la Tierra deje de moverse, no es que dejen de haber movimientos sísmicos, siempre los hay. El problema es dónde nosotros estamos ubicados. Hay ciertos lugares de la ciudad que presentan mayor cantidad de fallas, pero eso es lo que uno menos pregunta cuando compra un apartamento o una casa, digamos. Mire, de casualidad, como por aquí no pasa una falla, eso a nadie se le ocurre preguntar. Uno pregunta si hay agua, si hay luz, si hay acceso a internet, que por dónde pasa el bus, que si, mire, que por allá van a poner una carretera, que dónde está el parque, pero nunca preguntamos o investigamos si efectivamente hay una falla o si es un espacio donde habitualmente un volcán va a hacer un deslizamiento o si es una cuenca, por ejemplo. ¿Cómo hicimos ese trabajo? Bueno, hubo una revisión bibliográfica por los pares, ¿verdad?
cuando nosotros entregamos este proyecto a la Universidad del Valle, la Universidad Edwin Castellanos coordinaba entonces este proyecto y tuvo un equipo fantástico de gente que revisó las bibliografías y las citas que nosotros habíamos hecho para que fuera lo más detallado posible, ¿verdad? Se tomó también en cuenta la experiencia que tanto el ingeniero Flores como yo podíamos tener en este tema y en el caso particular, digamos, yo hice unas pequeñas discusiones con algunos grupos focales porque coincidentemente yo recién había dejado de estar vinculada en un proyecto que tenía que ver con la gestión de riesgo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vemos. No es que no sucedan eventos en zonas que son consideradas de altos ingresos. Si ustedes ven la fotografía que está bueno, que tiene como un barranco ahí debajo de las dos casitas, son casas que están valuadas en más o menos 1 millón de quetzales porque no están en otras zonas, digamos. Eso fue en el Zapote, en la zona 2. Esas eran 2 casas y ese era el patio de su casa que se hundió porque había un drenaje mal conectado. Y luego vemos la otra cara, que es más visible, que sufre el fenómeno de CNN o de las noticias, digamos. Este fenómeno sucede que hay personas viviendo en zonas densamente pobladas. Este es el Cambrai. Entonces, cuando fue el fenómeno del Cambrai, vinieron equipos de respuesta, vino una gran cantidad de gente. Pero el fenómeno del Zapote nadie habló. Hablamos del jardín de la famosa señora en carretera El Salvador, pero porque afectaba una vía, porque estaba cerca de una carretera. Entonces, no es que esto no suceda en otro tipo de asentamientos humanos. Lo que pasa es que recibe el nombre del fenómeno de CNN, este fenómeno que pasa cuando son asentamientos densamente poblados, porque las noticias llegan ahí y hacen esa noticia mucho más evidente, ¿verdad? Si yo me caigo de una bicicleta, nadie va a sacar en las noticias que yo me caí de la bicicleta. Bueno, tal vez por mi edad, para ver si no me rompí algo o algo así, pero no es significativo. Pero si va un señor a trabajar con su mochila a las 6 de la mañana y se cayó de la bicicleta y justo iba alguien tomando un video, es más probable que se vuelva viral el mal estado de las calles y por eso la persona trabajadora se cayó. No es igual que una persona que sale en su bicicleta a echar una vuelta y se cae porque se cayó no por el mal estado de las calles, sino por su torpeza al conducir, ¿verdad? Entonces esa es un poco quizás la forma más chabacana, diría mi mamá, de decir las cosas, ¿no? Nosotros no sufrimos ese fenómeno en algunos espacios urbanos que están poblados por personas cuyos ingresos son diferentes a aquellos que son menos favorecidos socialmente, ¿no? Entonces el resultado de esto es que, se tuvo como resultado que se recomienda más bien reorientar los nuevos asentamientos en lugares un poco más seguros, como sucedió en Misco, que hubo que desalojar a mucha gente hace algún tiempo, ¿no? Fomentar que la infraestructura sea la adecuada. Entonces, a veces las instituciones públicas tienen muchos problemas para poder ejecutar obras de infraestructura adecuada por una serie de cuestiones que corresponden nada más a la estructura misma del Estado, ¿verdad? Integrar algunas políticas que incorporen el tema climático, pero a su vez y necesariamente la gestión de riesgo a desastres y cómo nosotros usamos el suelo habitable. No estoy hablando solo del suelo urbano, también el suelo rural. Ahora recién que hubo lluvias y las cuencas empezaron a llenarse, todos recibimos en nuestros teléfonos algún video de algún lugar que se estaba inundando y llevaba una vaca ahí flotando, o un carro, o no sé, ¿no? Entonces, la planificación del territorio debe ser vista como una planificación hacia el desarrollo económico. Una población que no puede cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de salud, de vivienda, generalmente se va a ubicar donde puede, no donde quiere, ¿verdad? Entonces, así empiezan los asentamientos. Llega uno, luego se pega otro, luego se pega otro, y nosotros lo vemos en la ciudad porque es más visible, pero en los lugares más rurales
así empiezan. O sea, aquí vive fulanita y allá vive su hermana y al lado vive el hermano y el primo y el sobrino. Y entonces cuando vemos son 20 o 30 familias que ya forman un caserío, todos son parientes, pero es un caserío, ¿verdad? Y quizás no son las condiciones idóneas. Y eso sigue siendo un asentamiento. Voy a irme un poquito más rápido porque creo que se me está yendo el tiempo. La falta de acciones concretas, digamos, por parte de algunas instituciones públicas pueden representar una dificultad para plantear una planificación adecuada, ¿verdad? Y aunque sí es cierto que existe una política y una ley marco en temas de gestión de riesgo y existen excelentes propuestas, las propuestas carecen de los recursos económicos para ejecutarlas. Y bueno, hay algunos vacíos temáticos que a partir de esta revisión nosotros logramos identificar y es la data. La data no está actualizada. Para poder generar indicadores necesitamos datos, entonces en la discusión para la construcción de los indicadores es fundamental. Los datos históricos, que Conred tiene algunos, pero no todos, algunos mapas temáticos que deberían ser de acceso libre, y el tratamiento de algunos datos para que nos ayuden a medir la probabilidad. Allí yo les dejé 3 códigos QR que están también ahí como enlaces. El primero es el informe de conocimiento de cambio climático. El segundo es una cartilla de gestión de riesgo que yo hice para la asociación de Creamos Guate. Y luego los mapas que tiene Conred, que son públicos, de amenazas en determinados municipios. Entonces, yo agradezco nuevamente la invitación y pues dejaría mi exposición acá.